Balance, salud y vida. Les saluda la doctora Cobian, naturópata aquí en Las Vegas, feliz, contenta, agradecida sobre todo por este espacio que compartimos, un lugar donde aprendemos muchas cosas. El tema de hoy es sobre la medicina china, sí, porque de acuerdo a ellos, cada emoción está relacionada con un órgano, con un miembro o con una función del cuerpo. Vamos a empezar hablando sobre la tristeza. Pero antes de decirle qué órgano afecta, quiero platicarle que cada emoción tiene una función, sí. Y la función de la tristeza es mostrarme que he tenido una pérdida. Esa pérdida puede haber sido una pérdida física, sea que se me perdió algo que quería mucho, o sea que se me murió alguien a quien yo quería mucho, sea un familiar, sea una mascota, pero también puede indicar esa tristeza una decepción. ¿Cuántas veces usted y yo hemos tenido a personas en un concepto de admiración y ¡pum!, de repente sucede algo y como que se nos cae y nos decepciona, y eso también genera tristeza, como lo es la separación? Pero ¿qué órgano afecta? Pues afecta los pulmones. Y es importante tenerlo presente porque los pulmones son los que nos ayudan a oxigenar nuestro cuerpo, y de repente la capacidad vital del pulmón está muy alta o está muy baja y eso puede afectar. Ahora, cuando estamos tristes regularmente, ¿cuál es nuestro lenguaje corporal? Estamos así, como caídos, con los hombros caídos, o sea, no estamos así fuertemente erguidos. Y cuando respiramos así, pues los pulmones se llenan bien de oxígeno, pero cuando respiramos así, obviamente que no. Entonces, la tristeza puede afectar nuestra salud pulmonar. ¿Cómo podemos superarla? Bueno, ya que identifiquemos cuál es la pérdida, vamos a vivir un duelo adecuado. Y el duelo tiene 5 etapas, ya lo hemos hablado en otros programas. La primerita es la negación. Ahí no puedo yo enfrentar lo que pasó, simplemente es negación y es mi mecanismo de defensa para evitar el dolor. Pero luego viene la depresión, no, mentiras, viene la ira, la ira viene porque no lo puedo procesar. Entonces va a tomar un tiempo de lo que es la primera etapa que dijimos, que es cuando la persona niega lo que está pasando y está en negación. Luego brinca la etapa de la ira, que es cuando empieza a continuar con el cuestionamiento, que por qué me pasó a mí, que por qué me hicieron esto, que por qué me hicieron aquello. Luego viene la negociación. Ahí es cuando la persona ya está entendiendo la realidad, ya le está cayendo el 20, como decimos. El cuarto es la depresión, es cuando llora, es cuando pasa esos tiempos apartado, porque está liberando la toxina emocional. Y el quinto paso, que es la aceptación, que es el mejor de todos. ¿Por qué? Porque ahí aprendo la lección de la pérdida, aprendo cuál era el propósito, o simple y sencillamente allí tengo la oportunidad de agradecer por la experiencia vivida. Entonces, cuando la tristeza esté presente, pregúntese, ¿qué perdí? ¿Perdí un objeto físico? ¿Perdí una persona físicamente? ¿Perdí la admiración por alguien, el respeto por alguien? ¿Qué es lo que perdí? Una vez que usted lo haya identificado, el duelo lo puede vivir en un ratito, lo puede vivir en horas, en días, en semanas, en meses. Cada persona es diferente. Solamente le recuerdo que la negación es parte de, que lo que es la ira también pertenece, porque de alguna forma es que vamos a expresar esos cuestionamientos. Obviamente a nadie le gusta sufrir y todos alegamos, todos brincamos, en determinado momento nos quejamos y nos ponemos de víctimas. Pero cuando pasamos a la tercera, que es la negociación, ahí es donde ese papel de víctima se deja y empezamos a tratar de entender la realidad y darnos cuenta que muchas cosas operan para bien y que algunas otras son irremediables. Cuando ya llega el asunto de la depresión, es bueno que se dé la oportunidad de sentir, de expresar sus sentimientos. Lo que no es bueno es que se quede ahí tirado, lamentándose, y que pueda ya caer en una condición ya más seria, más crítica. Eso no le conviene para nada.
Por último, la aceptación sí es valiosísima. ¿Por qué? Si la pérdida que tuve fue, por ejemplo, de un ser querido, pues la aceptación me lleva a agradecer esos momentos que compartimos, a ver los momentos bonitos, quedarnos con ese recuerdo y entender que esa persona pasó a mejor vida y nosotros continuamos aquí en la tierra. ¿Cómo? Pues echándole ganas, luchando hacia adelante. Si la pérdida fue física, es decir, perdió dinero, perdió un proyecto, perdió un negocio, qué sé yo, ¿a qué nos lleva la aceptación? A aceptar nuestra responsabilidad, incluso en algunos casos por haber tomado el riesgo de invertir o de hacer algo sin saber realmente cuál iba a ser el resultado. Entonces, depende el contexto, es como estos 5 pasos aplican. Lo importante aquí es saber que si usted no maneja adecuadamente la tristeza, sus pulmones se pueden ver afectados y eso a nadie nos conviene, ya que el oxígeno es muy importante. Y bueno, por último, después del duelo, vamos a ver dónde vamos a reinvertir esa energía que teníamos, sea de amor, sea de atención, de lo que sea, en esa persona que ya no está o en ese objeto que ya no perdimos, que ya perdimos o en esa situación. Ahora vamos a hablar acerca del miedo, ¿sí? El miedo, fíjese que hoy voy a empezar por hablarle con qué órgano se relaciona y de acuerdo a la medicina china, el miedo puede afectar negativamente a los riñones. A los pulmones fue la tristeza, a los riñones es el miedo. Y es que si nos ponemos la mano en la conciencia, nos daremos cuenta que la mayoría de miedos son irracionales, porque regularmente se presentan cuando nos adelantamos al futuro. Y les recuerdo que nos conviene vivir el día de hoy al máximo, como si hoy fuera el último día de nuestra vida, disfrutarlo y no estarnos adelantando especialmente de forma negativa al futuro. El miedo nos da no tiene varias funciones, le voy a compartir la primera. El tener miedo se relaciona con que yo creo que no tengo los recursos internos que necesito en este momento para enfrentar la situación que se me presentó. Bueno, la buena noticia es que el autoconocimiento es el que nos lleva a identificar cuáles son esos recursos internos que usted y yo tenemos. Una vez que lo sabemos, que son fortalezas, que son habilidades, talentos, dones, eso nos empodera, porque nos damos cuenta del potencial tan grande que tenemos para lograr cualquier proyecto. ¿Cuáles son los síntomas? De repente la persona se va a bloquear, va a perder la memoria, se va a sentir desorientada. Esa persona puede incluso tener palpitaciones o vértigo, mareos, sí señor. Puede tener temblores, puede tener sudoración y hasta desmayos. Todo esto simple y sencillamente porque el temor, el miedo paraliza. Pero así como le dije que tiene la función de el enseñarnos de que sí, a mirar para buscar esos recursos internos, también tiene una función de protección. ¿Por qué? Porque nos protege de algo. ¿A qué le tenemos miedo? Imagínese, pasa una serpiente por ahí cerca de usted. Claro que le va a dar miedo. Entonces la función es que usted necesita protegerse. De repente se siente inseguro en un contexto y siente miedo, pues la función de ese miedo es decirle que tenga cuidado, que abra bien los ojos, que algo puede suceder. Obviamente, nosotros no queremos tener trastornos conductales, ni trastornos cognitivos, ni mucho menos emocionales o psicosomáticos, porque cada emoción que no manejamos adecuadamente nos va a traer toxina emocional, nos va a poner la sangre ácida y como ya le dije en un segmento anterior, eso es una bienvenida a cualquier patógeno, sea virus, bacteria, microbio, parásito, cualquier germen va a vivir feliz. Entonces vamos a cuidar nuestros riñones emocionalmente. Y ahora vamos con lo que es la ira. Ah, sí, señor, porque sí que hay personas iracundas por todos lados, pero ¿qué cree? La ira, ¿cómo se manifiesta? Porque si decimos ira, pues nadie dice ser iracundo, nadie dice ser corajudo, casi no se escucha yo soy así. Es muy raro, pero bueno, ¿cómo se manifiesta la ira? Empecemos por ahí.
Irritabilidad. Todo le molesta, no está de humor, trae pocas pulgas, como decimos. Pero también se manifiesta como frustración. Se manifiesta incluso como envidia. Cuando las personas dejan de ver lo que tienen y ven lo que tiene el vecino y eso les da hasta coraje. Pero no se ponen la mano en la conciencia y se dan cuenta que al vecino le costó lo que tiene. Y por último, la ira también se manifiesta como rabia. Y cuidado, porque cómo esta emoción puede afectar nuestra salud. De acuerdo a la medicina china, la ira mal controlada va a afectar con dolores de cabeza, con dolores de cuello, y ahí le va una que ni se la imagina, vértigo. Vértigo por ira, bueno, de acuerdo a la medicina china, sí. Y por último, las enfermedades hepáticas. Esa como que estamos más familiarizados, porque cuando nos enojábamos de chiquitos, ¿qué nos decía la abuelita? Te vas a enfermar del hígado. Y sí, repito, de acuerdo a la medicina china, sí afecta este órgano tan importante y tan valioso, ya que es un órgano de desintoxicación y que también se le conoce como el maestro de todos los órganos, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacemos con la ira? Bueno, ahí le va. La ira, si yo la proyecto hacia afuera, voy a dañar a toda aquella persona que esté cerca de mí y eso no me conviene. No solamente porque en lugar de edificar estoy dañando, sino porque estoy sembrando mala semilla y todo lo que le hago a mi prójimo se me va a regresar a mí. ¿Qué cree? Esa ira proyectada hacia adentro, es decir, cuando me trago el coraje, cuando no lo hablo, cuando no lo manejo adecuadamente, me va a destruir el hígado, me va a generar todos estos síntomas de los cuales ya le hablé y me va a hacer mi vida miserable. Entonces, ¿cómo manejo yo la ira adecuadamente? Bueno, primeramente, le garantizo que si usted se acerca a Dios, que si usted le busca de alguna forma y le pide ayuda con un dominio propio, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, y luego usted empieza a aplicar las herramientas de la inteligencia emocional que nos llevan a gestionar las emociones adecuadamente, usted verá resultados grandes. La inteligencia emocional nos dice que primeramente nos conviene identificar qué siento, estoy enojado. Luego el contexto, ¿por qué estoy enojado? Pues me pasó esto, me hicieron aquello, me molestó esto, tengo esta necesidad insatisfecha, me sobrepasaron un límite, en fin, qué sé yo, entender el contexto. De ahí, el tercer paso es empatía, ponerse en el lugar de esa persona que le agredió y preguntarse, ¿cuáles serán las razones para que esa persona me haya agredido? Posiblemente esa persona está defendiéndose de algo que considera que usted en algún momento se sintió agredido por usted y usted ni cuenta se dio. La empatía le va a llevar a entender el otro lado de la situación que pasó. Y por último, el cuarto paso de la inteligencia emocional, ¿qué va a hacer usted ahora con esa emoción? En este caso, con esa ira. Pero voy a hablarle ahora acerca de la función de la ira. ¿Por qué sentimos ira? Bueno, si hablamos ya lo que es físicamente, podemos decir que es movilización de energía para eliminar obstáculos. La frustración es eso. Cuando de repente hay un obstáculo, la ira es la que me lleva rápido a movilizarme. Entonces hay quienes dicen de dicho, no hombre, es que su súper enojó, se cansó de la situación en la que estaba y ese enojo fue el que le llevó a hacer las cosas diferente. Bueno, bendita ira cuando se presenta para movilizarnos y sacarnos de una condición en la que no estamos satisfechos o que no nos está generando los resultados que queremos en nuestra vida. Pero también hay personas que dicen, es que cuando yo me enojo, siento que pierdo el control, no escucho, no veo. A esas personas les vamos a recomendar el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? Bueno, es la práctica de centrarse en uno mismo. Por ejemplo, respiración consciente. Inhalo, detengo, exhalo. O por ejemplo, ir caminando y mientras voy caminando, miro la naturaleza, miro los árboles, miro los animalitos, escucho todos los sonidos.
Si la voy a practicar comiendo, le tomo sabor a lo que estoy comiendo, lo disfruto y me imagino cómo le va a caer bien a mi organismo y cómo va a ser absorbido. Entonces, el mindfulness le va a ayudar a esas personas que pierden el control. Recuerde, la ira le puede afectar dolores de cabeza, dolores de cuello, vértigo y enfermedades hepáticas. Entonces, antes de que nos cause daño en nuestros órganos oiga esto, antes de que la ira se convierta en culpa, vamos a manejarla adecuadamente. Tenemos a Dios, tenemos las herramientas de inteligencia emocional y tenemos el mindfulness. Hablando ahora sobre una emoción más que yo creo que casi no ha escuchado usted de esta emoción. Así que con mayor razón levante las antenitas y sáquele bien punta lápiz porque esta emoción, ¿cuál cree usted que es? Es el asco. Sí, es el asco. El asco es una emoción. ¿Y qué función tiene el asco? Pues la función de rechazo. Sí, cuando nosotros recibimos estímulos desagradables a través de nuestro sentido, es decir, olemos que algo huele mal, uy, qué rechazo y qué asco da. O de repente saboreamos algo y nos dio asco y empezamos a querer aventar la panza, ¿verdad? Hay veces que hay sonidos, fíjese bien, sonidos que también generan asco. Y ahorita le voy a explicar por qué. Asimismo, cuando usted toca cierta superficie, de hecho, habemos personas más delicadas y yo estoy en ese grupo de que de repente si toco una textura así como babosa o algo, me da un asco. Hay personas que no, todos somos diferentes y hay personas que les afecta más ver imágenes. De hecho, hay algo que se llama engramas. Esos engramas es información que se queda en el inconsciente cuando sucede alguna trauma, alguna experiencia traumática en nuestra vida. De acuerdo a la medicina china, dicen que la obesidad tiene que ver con el temor a ser vulnerable y susceptible a sufrir daño. Y de alguna manera yo ya había escuchado esto, que hay personas que tienen mucho problema con heridas de la infancia y tienden a aumentar de peso, a hacer esa como coraza de protección, porque cuando aumentamos de peso nos vemos más grandote, nos vemos más voluminosos. Ahora vamos a ver cómo reaccionan los animales. ¿Qué pasa cuando un animal se siente atacado? Se pone así. Ha visto a los gatos, ha visto a todo el mundo se pone así, hasta los pelos se les paran. Entonces, sí tiene un poco de sentido lo que están diciendo ellos, de que inconscientemente estemos consumiendo alimentos de más, estemos haciendo cosas que sí nos lleven a aumentar ese peso, porque en realidad hay un miedo de que, pues, de que nos rechacen, qué sé yo, depende de la herida de la infancia. Pero bueno, cuando hablamos de la amigdalitis, cuando se inflaman constantemente las amígdalas, y ahí está, infección de garganta, infección de garganta, infección de garganta. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, de acuerdo a la medicina china, tiene que ver con cosas que usted no se atreve a decir o que nunca dijo y que esa energía se quedó atorada en la garganta, que también le puede afectar la tiroides, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. Entonces, ¿por qué nos quedamos callados? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no nos expresamos? Bueno, puede ser miedo a ser confrontados, puede también ser miedo al rechazo, puede ser miedo a la crítica, qué sé yo. Por eso es importante el autoconocimiento, porque la siguiente vez que a usted le duela la garganta y usted sepa que ha tenido una buena salud dental, que se ha alimentado bien, que está bien de suplementos, y usted sabe que no es muy normal, pregúntese, ¿habrá algo que usted quiere decir y no dice? ¿Habrá algo que usted trae ahí atorado, alguna emoción? Posiblemente sea cierto. ¿Cuántas veces personas a través de la medicina china se sanan de un montón de situaciones? Quizás sea el caso, quizás no. Lo importante es saber esta información. Cuando hablamos del sistema digestivo, lo que ellos dicen es que nosotros traemos cosas que no hemos podido digerir. De hecho, usted sabe que los dichos son con un propósito. Y hay uno que dice, es que no puedo digerir esa situación, es que no puedo tragarme lo que pasó, es que no puedo. Y ahí andamos como las vacas, rumiando y rumiando, dañando ¿qué? El sistema digestivo.
Entonces, si usted sufre de úlceras, si usted sufre de diferentes condiciones y usted sabe que ha comido saludablemente, que se ha cuidado, que ha hecho lo que son las leyes de la naturaleza, le dicen, entonces ahora pregúntese cuál es esa situación que no ha podido superar. Sálgase del pasado, muévase al presente, suelte, sacúdese y verá que estará mejor. Pero me llama mucho la atención lo que hablan del Alzheimer. Dicen que el Alzheimer viene emocionalmente, no estoy hablando de problemas genéticos ni de problemas de químicos, no. Porque hay personas que han tenido un pasado muy difícil y quieren olvidar, y obviamente estas personas tuvieron dificultad para soltar cuando estaban bien alertas. Pero bueno, espero que esta información le haya ayudado, que la aplique, que la ponga por obra. Ha sido una bendición compartir este tiempo con usted. De verdad que Dios me le bendiga. Balance, salud y vida.